Después de haber visto los diagramas de cuerpo libre, vamos a entrar a ver las aplicaciones que tienen en la primera condición de equilibrio. Y la primera condición de equilibrio, o sea, aquí estamos hablando de leyes de Newton. Sí, estamos hablando de las tres, ¿verdad? Estamos hablando de la inercia, de la fuerza y de la acción y reacción. Entonces yo voy a tener acá mi primera condición de equilibrio. Y la primera condición de equilibrio me dice que la sumatoria de fuerzas en X debe de ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Por lo tanto, yo voy a trabajar el siguiente problema, y esto lo puedo trabajar de un solo o lo puedo trabajar por tabla. ¿Cómo se resuelve? Por vectores lo puedo hacer de esas dos formas. Lo puedo trabajar a través de hacer una tablita o a través de hacerlo completo. Entonces veamos el primero. Dice, calcule la tensión que hace el siguiente sistema. Entonces vamos a poner aquí el sistema. Esto viene aquí recto. Esto trae un ángulo. Y aquí tengo ya yo mi sistema. Me está diciendo que sobre la horizontal son 25 grados. Entonces yo tengo acá un peso y me está diciendo que el peso es de 500 newtons. Bueno, la forma más fácil de hacerlo es hacer mi primera condición de equilibrio. Pero primero debo de hacer mi diagrama de cuerpo libre, mi DCL. DCL, diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Como vemos que es de nudo, identifico el nudo. Entonces veo que ese es el nudo. Entonces ahí está la tensión. Vamos a ponerle a esta B y a esta A. Entonces tengo la tensión B hacia acá a 25 grados. Luego en forma horizontal tengo la tensión A. Y para acá abajo tengo el peso igual a 500 newtons. Bueno, entonces ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Voy a tomar mi primera condición de equilibrio y voy a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y entonces en X yo voy a tener lo siguiente. B por el coseno de 25 grados menos A igual a 0. Puedo pasar A para este lado y me va a quedar B por el coseno de 25 grados es igual a A. Y aquí tengo mi primera ecuación. Bien. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esperando, aquí está mi primera ecuación de la condición de equilibrio. Esperando que en Y me logre resolver la ecuación, veámoslo entonces. En Y, ¿qué tengo? Pues en Y voy a tener B por el seno de 25 grados. A no tiene componente, pero sí tiene el peso. Como va hacia abajo, menos W igual a 0. Entonces B por el seno de 25 grados es igual al peso. Y eso va a ser, es igual al peso. Entonces B va a ser igual a 500 dividido el seno de 25. Tomamos nuestra calculadora y vemos rápido que eso va a ser igual a decir 500 dividido el seno, 500 dividido el seno de 25, eso va a ser igual a 1183.10, 1183.10
10 newtons. Esto es B. Sustituyo eso aquí, 1183.10 por el coseno de 25 es igual a A. Y entonces tengo 1183.25 por el coseno de 25 es igual a 1072.38 newtons igual a la tensión A. Entonces ya tengo las dos tensiones, tanto la tensión A como la tensión B. ¿Cómo voy a hacer cuando tenga tabla, profesor? Pues bien, cuando tenga tabla, yo puedo agarrar acá y voy a hacer mi tabla de vectores. Entonces voy a poner aquí mi vector. En este caso es A y B, X y Y. Entonces voy a tener A, B y W. Entonces tengo A, B y W. Entonces observe usted qué es lo que usted va a tener aquí. Pues bien, acá voy a tener yo entonces que para X en A va a tener, pues es A, ¿verdad? Aquí lo tengo. A. Para Y no hay componente, es 0. Para B voy a tener, pero es menos A, ¿verdad? Es menos A por el lado donde está ubicado. Bien, entonces ahora o puedo poner A por el coseno de 180 grados y me va a dar menos A. De todas maneras es lo mismo. Entonces sigo. Para B voy a tener en X B por el coseno de 25 grados y en Y B por el seno de 25 grados. El peso aquí no existe y aquí sí va a existir y son menos 500 newtons. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Menos A más B por el coseno de 25 grados y aquí es B por el seno de 25 menos 500. Y si usted observa bien y si usted ya pudo ver, pues tenemos exactamente lo mismo que tenemos aquí y lo mismo que tenemos acá. Esas son las dos formas de resolver estos problemas de leyes de Newton en el equilibrio, en la primera condición de equilibrio, que sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ángel y Oscar levantan una caja. Si Oscar realiza una fuerza de 50 libras fuerza, calcular la tensión que hace Ángel y el peso W. Entonces lo primero que voy a hacer es mi diagrama de cuerpo libre. Siguiendo con la condición de equilibrio, observe usted acá. Aquí yo ya había hecho mi diagrama de cuerpo libre y habíamos tenido aquí 28 grados, aquí está Ángel, aquí está Oscar. Entonces las tensiones, como también lo muestra en la figura que usted tiene en la presentación, pues puede ver usted que aquí está Ángel y tiene 28 grados. El ángulo completo va a ser 152. Aquí está Oscar jalando con una fuerza de 50 libras fuerza. Me preguntan el peso W y la tensión de Ángel. Entonces, ya tengo esto, me voy a mi primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Para resolver esto, entonces yo voy a tener lo siguiente. En X yo sé que tengo a Oscar y va a ser las 50 libras fuerza más Ángel por el coseno de 152 grados igual a 0. Ahora, siempre es igual a 0. Ahora yo tengo que Ángel A
por el coseno de 152 grados es igual a menos 50 libras fuerza. Entonces Ángel va a hacer una tensión o una fuerza de menos 50 libras fuerza dividido el coseno de 152 grados. Ángel entonces va a ser igual a menos 50 dividido el coseno, agarramos la calculadora y decimos menos 50 dividido el coseno de 152 y me tiene que dar positivo porque esto es negativo. Negativo entre negativo me da positivo y me da una fuerza de 56.62 libras fuerza. Esa es la fuerza que hace Ángel. Ahora me queda encontrar el peso. Sumatoria de fuerzas en Y. Aquí es 0 para Oscar porque no tengo, más, ¿sí? A Ángel por el seno de 152 grados menos el peso que va a ser igual a 0. Entonces esto va a ser fácil, miren. A por el seno de 152 grados es igual a W. Por lo tanto, 56.62 por el seno de 152 grados es igual al peso. Y eso va a ser igual a 56.62 por el seno de 152. Eso es igual al peso y va a ser igual a 26.58 libras fuerza. Y eso es igual al peso. Entonces ese es el problema. El problema nos está hablando de que Ángel y Oscar están levantando un peso, una carga que no se sabe cuál es, pero sí se sabe que Oscar está haciendo una tensión o una fuerza de 50 libras fuerza. Luego me hablan de que tengo que hacer cumplir la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y voy a poner todo lo que tengo en X, en este caso las 50 libras fuerza, luego A por el coseno de 152 igual a 0, despejo y me quedó 56.62. Luego, para poder encontrar el peso me voy a la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aquí tengo 0 más seno de 152 menos W es igual a 0, despejo W y me queda 26.58. Ahora nuevamente tenemos el siguiente problema que dice Oscar y Willy sostienen un peso de 800 newtons. Calcular la fuerza que hace Oscar y la fuerza que hace Willy. Entonces imaginémonos que aquí está Willy, aquí está Oscar. Observe usted, coloquemos a Oscar acá. Está haciendo la fuerza hacia este punto de acá. Baja hacia acá. Acá está Willy haciendo la otra fuerza. Y entonces tengo acá mi peso de 800 newtons. ¿Ok? Me dicen que aquí hay 38 grados y que aquí hay 32 grados. Entonces lo primero que tengo que hacer es mi diagrama de cuerpo libre. Entonces para mi diagrama de cuerpo libre, como veo que es de nudo, aquí está el nudo, entonces aquí va a estar, en principio de ahí tiene que partir todas las tensiones. Sabemos que este es Oscar, que este es Willy. ¿Ok? Vaya. Entonces tenemos a Oscar y a Willy. Ahora fíjense bien, pues voy a resolver entonces este problema por el método rápido.
Entonces tengo a Oscar, tengo a Willy y empiezo a colocar mis tensiones. Este es Willy y tengo que está a 38 grados. Este es Oscar y está a 148 grados porque es 180 menos 32, 148 grados el ángulo completo. Y para abajo voy a tener los 800 newtons. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Lo voy a hacer aquí porque es largo el procedimiento de esto. Entonces en X voy a tener Willy por el coseno de 38 grados más Oscar por el coseno de 148 grados igual a 0. Voy a despejar cualquiera de los dos. En este caso voy a despejar el de Oscar y Oscar va a ser igual a menos Willy por el coseno de 38 grados dividido el coseno de 148 grados. Voy a operar esos cosenos y lo voy a dejar como, vamos a dejarlo así. Yo iba a operar, pero lo vamos a dejar así como está. ¿Ok? Bien, ya lo tengo acá. Es fácil hacer lo siguiente. Atención, lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Coseno de 38 grados es igual a 0.78. Como ustedes quieran trabajarlo. Menos 0.78. Y coseno de 148 igual menos 0.84. Y entonces, y esto es Willy, ¿sí? De W. Entonces me va a quedar 0.78 dividido 0.84 y eso va a ser igual a 0.92 W. ¿Por qué saqué eso así? Para no poner todo esto en la siguiente ecuación. Observe, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces para Y voy a tener lo siguiente. Lo mismo que aquí, solo con seno. Seno de 38 grados más Oscar por el seno de 148 grados menos W igual a 0. Paso la W de una vez y me va a quedar Willy por el seno de 38 grados más O por el seno de 148 grados igual a 800 newtons. ¿Sí? Puedo operar o puedo hacer y sustituir Oscar aquí en esta división. Entonces hagámoslo así. W por el seno de 38 grados más O. Pero ¿cuánto vale O? Lo voy a sustituir en rojo. Menos W por el coseno de 38 grados dividido el seno, dividido el coseno de 148 grados. Y eso multiplica, porque esto es O, por el seno de 148 grados igual a 800 newtons. Este seno partido coseno, seno partido coseno del ángulo va a ser igual a la tangente del ángulo. Entonces puedo sustituir acá así. W por el seno de 38 grados más menos W por el coseno de 38 grados por la tangente de 148 grados igual a 800 newtons. Bueno, ahí ya lo tengo. Ahora, fíjese bien, ya lo tengo todo en función de W.
entonces W es igual a el seno de 38 grados. Aquí de una vez, porque esta tangente va a ser negativa, entonces vamos a ponerlo como positivo, por el coseno de 38 grados, por el coseno, aquí es seno de 38 más el coseno de 38 por la tangente de 148 grados, igual a 800 newtons. Entonces ahora aquí me va a quedar que la tensión de Willy va a ser igual. Operamos todo lo que tengo ahí en ese paréntesis y me queda en una división de 1.08. Entonces eso va a ser igual a 800 dividido entre 1.08 y eso nos da 740.74 newtons, ¿sí? Esto vengo y lo sustituyo acá, entonces Oscar va a ser igual a 0.92 por 740.74, entonces Oscar va a ser una fuerza de 740.74 por 0.92 igual 681.48 newtons. Y aquí tengo ya entonces la tensión que hace Willy, que va a ser de 740.74 newtons, y la tensión que hace Oscar, que sería 681.48 newtons. ¿Lo puedo hacer con tabla? Lo puedo hacer con tabla también. Lo único que con tabla se va a alargar un poquito más porque tendría usted un espacio más. Le dejo en la presentación a usted cómo resolverlo a través de tabla. Calcular las tensiones 1 y 2 en la siguiente figura. Tengo esta figura aquí y tengo acá y esto está a 900 libras fuerza. Esto está a 60 grados. Esta es la tensión 2, esta es la tensión 1. Y lo primero que voy a hacer entonces es mi diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Y entonces en mi diagrama de cuerpo libre puedo alcanzar a ver que es nudo también. Este ángulo de aquí va a ser el mismo de acá. Entonces, fácil. Veamos. La tensión 1 entonces viene a 60 grados aquí. La tensión 2 está sobre el eje y el peso hacia abajo, que va a ser igual a 900 libras fuerza. Bien, entonces lo que voy a hacer es nuevamente, vamos a reducir un poquito el tamaño del diagrama para poder trabajarlo también con la tabla. ¿Ok? Entonces mi diagrama de cuerpo libre va a ser entonces el siguiente. Yo tengo mi diagrama, es de nudo, específicamente nuevamente aquí va a estar el nudo, ¿verdad? Y entonces tengo 60 grados acá, 60 grados es la tensión 1, luego tengo la tensión 2, luego tengo el peso W de 900 libras fuerza, ¿sí? Y entonces lo puedo sacar por tabla o lo puedo sacar por el método, lo voy a sacar por los dos, el método rápido y por la tabla. Ok, entonces aquí voy a tener yo entonces mi vector, mi tensión 1, mi tensión 2 y mi peso. Entonces
Observemos. Para acá voy a tener X, para acá voy a tener Y, y entonces observemos. Para la tensión 1 voy a tener T1 por el coseno de 60 grados. T1 por el coseno de 60 grados. Luego aquí voy a tener en Y, voy a tener a la T1 siempre por el seno de 60 grados. En la T2 voy a tener en X T2 por el coseno de 180 grados y eso va a ser igual a la T2. Y aquí va a ser T2 por el seno de 180 grados, eso es 0. Luego tengo aquí en el peso W por el coseno de 270, que va a ser 0, y W por el seno de 270 va a ser igual a menos W. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer cumplir mis condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, pongo todas las de en X, entonces T1 por el coseno de 60 grados más T2 por, más T2 igual a 0. Y en la sumatoria de fuerzas en Y tendría T1 por el seno de 60 grados más T2 por el seno de 180 grados menos W igual a 0. Sabemos que esto es 0 y entonces nos queda T2 es igual a menos T1 por el coseno de 60 grados. Y ahora aquí voy a tener yo, pero esta T2, recordémonos que nos da negativo aquí, perdón. Entonces, importante los signos. T2 es igual a T1 por el coseno de 60 grados. Entonces tengo T1 por el seno de 60 grados menos W igual a 0. Entonces T1 va a ser igual a W partido el seno de 60 grados. Entonces T1 es igual a 900 dividido el seno de 60 grados. Y operando en mi calculadora nos queda que la tensión 1 va a ser igual a, la tensión 1 en la calculadora nos va a dar un igual de 1039 punto, veamos bien, 900 dividido el seno de 60 grados. 1039.23 libras fuerza, la tensión 1. Y la tensión 2 me va a quedar igual a 1039.23 por el coseno de 60 grados. La tensión 2 va a ser igual a 1039.23 por el coseno de 60 grados, 519.61 libras fuerza. Entonces tengo tensión 1, tensión 2, 519.61 libra fuerza, y ahí tendría yo resuelto ese sistema en leyes de Newton por el método rápido y por tabla. Si lo hago por tabla, de todas maneras tengo que llegar al método rápido. Si lo hago por el método rápido, puede ser que me equivoque al no saber cómo utilizar bien vectores. Entonces, para aquel que todavía no domine vectores al 100%, lo mejor es trabajar con la tabla. Un semáforo cuelga de 3 cables en tensión
como se muestra la figura, si el peso del semáforo es de 400 newton, calcular las tensiones que lo sostienen. Entonces, aquí está nuestro semáforo. Ahí está nuestro semáforo y nos está diciendo que aquí tiene un ángulo de 45 grados, acá un ángulo de 30 grados y aquí tengo una tensión A y aquí tengo una tensión B y me está diciendo que el peso del semáforo es de 400 newtons. Volvemos a ver que nuestro sistema es de nudo, nuevamente aquí está el nudo, por lo tanto mi diagrama de cuerpo libre va a ser resuelto a través de un nudo. Entonces, diagrama de cuerpo libre, en el diagrama yo voy a tener a la tensión A nuevamente a 45 grados, la tensión B a 30 grados, que en este caso sería a 150 grados, ¿verdad? Porque 180 menos 30 son 150 y el peso que son 400 newtons hacia abajo. Entonces ya tengo mi diagrama de cuerpo libre y partiendo del diagrama de cuerpo libre yo ya puedo trabajar con la tabla. Volvemos nuevamente, vamos a hacer como que no somos expertos en esto, sino somos principiantes. Entonces vamos a nuevamente a tomar vector que va a ser la tensión A, la tensión B y W. Entonces tendría yo aquí W, la tensión A, el vector X para acá, la mitad, y Y para la otra mitad. Entonces, en X voy a tener a la tensión A por el coseno de 45 grados. Tensión A por el seno de 45 grados en Y. Tensión B sería la tensión B por el coseno de 150 grados y la tensión B por el coseno, por el seno, perdón, aquí es el seno de 150 grados. El peso en X es 0 y tengo menos 400 acá. Entonces voy a trabajar aquí en esta parte de acá abajo y voy a colocar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en voy a ponerlo aquí abajo para que usted lo vea bien, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces aquí voy a poner todas las X que tengo y entonces voy a poner que eso es igual a la tensión A por el coseno de 45 más la tensión B por el coseno de 150 y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 también y eso va a ser igual a la tensión en A por el seno de 45 grados más la tensión en B por el seno de 150 grados menos 400 newtons que tiene el peso del semáforo. Bien, entonces yo voy a borrar mi diagrama de cuerpo libre y mi dibujo más el título que tengo acá de la primera condición de equilibrio, leyes de Newton, para que nos alcance la pizarra para resolver. Entonces en esta parte de acá arriba yo voy a colocar lo que puse aquí. Entonces en sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 va a ser igual a la tensión A por el coseno de 45 grados más la tensión B por el coseno de 150 grados y esto va a ser igual a 0. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como ya tengo eso ahí, voy a despejar la tensión A. Tensión A va a ser igual a menos
tensión B por el coseno de 150 dividido el coseno de 45 grados. Y aquí voy a tener mi ecuación 1. ¿Ok? Bueno. Ahora voy a trabajar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces en Y voy a tener la tensión A por el seno de 45 grados más la tensión B por el seno de 150 grados menos igual a 400. Entonces observe usted qué voy a hacer. Voy a sustituir la ecuación 1 en la tensión A. Porque es esto, todo esto es la tensión A. Entonces me queda tensión B menos tensión B por el coseno de 150 grados dividido el coseno de 45 grados multiplicado por el seno de 45 grados más la tensión B por el seno de 150 igual a 400. Aquí que tengo factor común, la tensión B. Factor D, aquí hay tangente, nuevamente. Seno partido coseno me da tangente porque es una multiplicación. Entonces, coseno de 150 grados por la tangente de 45 grados más el seno de 150 grados igual a 400. Esto de aquí es tangente, por favor, ¿sí? Seno partido coseno es tangente. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué voy entonces a trabajar aquí? Ahora voy a trabajar esto en decimal. Entonces voy a poner en mi calculadora coseno de 150 por tangente de 45 y eso me va a dar menos 0.86, pero aquí tengo un menos por menos da más 0.86 porque es de esta parte de aquí nada más, 0.86 más el seno de 150, ahí no se pone negativo, por favor, y va a ser igual a 0.5, igual a 400 newtons. Entonces me paso para acá, tensión B va a ser igual a 0.80 a 400 dividido 0.86 más 0.5, eso nos da igual a 1.36. Y entonces la tensión B es igual a 400 newtons dividido 1.36 igual a 294.11. 294.11 newtons. Y tengo la tensión B. La sustituyo acá. Entonces la tensión A va a ser igual a menos 294.11 por el coseno de 150 dividido el coseno de 45 grados. La tensión A va a ser igual a menos 294 por el coseno de 150 dividido el coseno de 45. Y eso nos da 360.07 newtons. Y ahí tengo ya entonces armado la solución a este problema que nos estaba pidiendo que un semáforo de 400 newtons colgaba de dos tensiones, una a 45 grados, la otra a 30 grados, y el semáforo tenía un peso de 400 newtons. Entonces hacen una tensión A y una tensión B de 360.07 newtons y de 294.11 newtons.